iniciar la grabación. Ok. Como les decía, hay diferencia entre un enfoque clínico y el epidemiológico. Comúnmente el enfoque clínico ya sabemos que el objeto de estudio va a ser un individuo, mientras que en el enfoque epidemiológico hablamos de que no vemos o tratamos la comunidad. ¿Qué más podríamos hablar entre diferencias entre uno y otro? Bueno, En cuanto a los datos que obtenemos, ¿de claro, dónde ajá, obtenemos? en datos, en el clínico teníamos que hacer una amnesis, una exploración de toda la historia clínica del individuo, y en la epidemiológica teníamos que hacer lo que son las estadísticas, unas encuestas, realizar a todas las personas que pertenecen a esa comunidad. ¿Qué es la anamnesis, dijo usted? La anamnesis. Bueno, la anamnesis, ¿qué es la anamnesis? Anamnesis, ajá, eso era como una especie de historia clínica, se podría decir, doctor. Ya. Ok, Donde les cuento. ajá, Ok, la historia colección de clínica tiene datos. varios componentes. O sea, la historia clínica tiene varios componentes. El primer componente y el principal, porque ahí sacamos el 70% de posibilidad diagnóstica, es con la anamnesis, que es el interrogatorio, ¿no? Es decir, nombre, edad, sexo, qué síntomas tiene, cuándo le inició la fiebre. Ahí viene la semiología de la fiebre. En la mañana, en la tarde, no sé qué es la tos, la semiología de la tos. Entonces, en la mañana, la tarde, la noche, tos seca, tos húmeda, productiva, no productiva. O sea, la anamnesis es el interrogatorio. Entonces, los datos del individuo los tenemos en base específicamente a la historia clínica. Y ahí la historia clínica la dividimos en anamnesis, examen físico, exámenes, todos los exámenes complementarios, etcétera, todos los componentes que ustedes ya van a ver en semiología. Y como usted bien manifiesta, en el enfoque epidemiológico nosotros sacamos los datos desde las estadísticas, de los censos, de datos históricos, cómo han manejado los brotes. Esa es la fuente más. ¿Qué más? Cuénteme, ¿para qué nosotros hacemos una historia clínica? Para llegar a Llegamos a una conclusión sobre la patología que otra, estamos tratando. Ajá, o sea, al diagnóstico, ¿no? ajá, el diagnóstico. Entonces hacemos el diagnóstico del individuo, el diagnóstico de salud del individuo. En el enfoque epidemiológico hacemos, ¿qué hacemos? El diagnóstico, En el diagnóstico. sí, Bueno, el diagnóstico hacemos, sí, sí, en el sitúa, epidemiológico hacemos ajá, el diagnóstico sobre la salud del paciente, o sea, de las personas que habitan esa comunidad, y en el a ver, clínico, o sea, trataría lo que es la enfermedad en sí. ya no llegamos a ver. No. Tenemos entonces para sentar la idea es que los datos, ya sabemos cuáles son los datos, y yo hago la historia clínica al paciente y tengo el diagnóstico del paciente. Yo gracias a las encuestas, gracias a la información histórica, los anuarios, la información de todo lo generado de la comunidad o el diagnóstico situacional de la comunidad. Les cuento que si usted, cuando vaya a la rural, una de las primeras cosas tiene que saber hacer el diagnóstico situacional de la localidad en la que usted está. ¿Qué significa? Que usted tiene que saber que esa comunidad está compuesto con más son niños, más son jóvenes, o sea, más hombres, más mujeres, o sea, la caracterización de la población según sexo, según edad, ¿sí? Usted tiene que saber las características de la población, cuáles son las enfermedades más comunes. ¿Será importante saber cuántas escuelas hay? Sí, porque hay programas para fluorización, poner flúor a los niños, entonces, para lo de la dentición, para el diseñado de cepillado, actividades extramurales, entonces, saber cuántas escuelas son municipales, cuántas escuelas particulares, área urbana, área rural. Tenemos que saber las religiones, sí, es importante saber, hay religiones que no quieren, no aceptan sangre, por ejemplo, o hay religiones que, por ejemplo, salen a vigilia, hacen vigilia, hacen ayuno, salen por las noches, todas esas cosas. Tenemos que saber la comunidad, cuántas iglesias son católicas, cuántas son de otros credos. Entonces, si tenemos ríos, cuál es el clima, cuál es la altitud, eso es un diagnóstico situacional, saber todo cómo está compuesto nuestra, nuestra localidad donde vamos a nosotros a ejercer, ¿no? Donde vamos a hacer un estudio, donde vamos a nosotros trabajar, en caso cuando usted esté en el área rural, son datos que son muy importantes, que después tenemos que ver, pues tenemos que saber la cosmovisión que ellos tienen, como eso lo he dicho hoy reiterado por algunas ocasiones. Entonces, es importante que mi historia clínica me da un diagnóstico del individuo. Y yo hago un diagnóstico situacional en base a los datos históricos que tengo de la comunidad
y sé todo lo que hay dentro de mi comunidad. Insisto, el diagnóstico implica saber todo, ¿no? Las religiones, cuántas escuelas, cuántos colegios, cuántos bares hay, cuántos chongos hay. Yo creo que inclusive eso es importante para ciertos tipos de enfermedades, como el caso de VIH, cuántos chongos, o sea, que son lugares donde frecuenta, donde hay trabajadoras sexuales y con qué tan frecuencia van las personas para allá. ¿Ok? Entonces ya, viene el paciente, que es mi objeto de estudio, yo tengo los datos en base a mi historia clínica y gracias a eso yo doy un diagnóstico. ¿De qué me sirve hacer un diagnóstico si no voy a hacer algo para ello? ¿No? Entonces tengo que hacer, en este caso, el tratamiento. En el enfoque clínico, ¿cuál sería el tratamiento? El enfoque clínico, ¿cuál sería el tratamiento? Vendría a ser la parte quirúrgica, se podría decir, A ver, tranquilita, a ver, mire, la idea es que usted llega a la consulta y claro, cuando usted ajá, dice, bien, yo llego a su consulta y tú me dices, tienes apendicitis. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de la apendicitis? claro, Lo que dijo ahorita, cirugía, ya. ajá, Pero si yo voy y tengo una faringoamigdalitis, ¿cuál sería el que tendría que hacer? ¿Me va a operar? No, no, sino que me va a dar un tratamiento, tratamiento ajá, para que puedas, quirúrgico, ajá, quirúrgico, no, no, sino un tratamiento antibiótico, es un antibiótico, exacto, un un antibiótico, antibiótico. ajá. Ok, ok, entonces ya sabemos que yo hago un diagnóstico y para el diagnóstico hago de un tratamiento. En el caso clínico debo hacer un tratamiento que puede ser clínico o terapéutico o con antibióticos, no importa cómo lo digamos, o puede ser un tratamiento que puede ser quirúrgico. ¿Okay? Y en cambio, ¿cuál sería el tratamiento en la comunidad? Ahí vendría a ser lo que es el enfoque que se va a dar en el programa de salud. Va a ser un programa donde, como el ejemplo que usted puso del, de la Aedes aegyptis, ajá, Aedes aegyptis, el mosquito, de que nosotros debemos de llegar hacia las personas que habitan esa comunidad. Debemos de llegar y estas personas tengan conciencia y tengan noción sobre este mosquito y la enfermedad que transmite. Y por eso ellos deberían de tomar lo que son las medidas preventivas para poder eliminar estas larvas en los Ok. tanques, ajá, tener precaución. Ya. Bueno, entonces aquí yo resuelvo ante un diagnóstico en el individuo y el tratamiento que puede ser médico o clínico o quirúrgico, ¿no? En el caso de aquí yo tengo que hacer un plan, planificar un programa, ¿no? O puede ser lo que sea, puede ser capacitación, puede ser un programa. Lo que tengo que hacer es un plan de acción, un programa de intervención. Es decir, cuando yo hago el diagnóstico en base de, yo sé, primero el diagnóstico elemental base de saber todo lo que hay en la comunidad. En base a todo lo que hay en la comunidad, también entro de la principal causa de morbilidad, la principal causa de por qué se muere. Incluso tengo muchos pacientes, ya que usted puso el tema de problemas de vectoriales, entonces hago un programa para control vectorial. De repente aquí tengo un problema de diabetes y hipertensión en esta comunidad, después que tengo todos los datos de morbilidad, de mortalidad, mucha gente por diabetes. Hago un plan de acción, un programa para estilo de vida saludable, para una adecuada nutrición, para que la gente haga ejercicio. Hago un plan de acción en base a diagnóstico situacional. ¿Sí? Repito, para el diagnóstico situacional hay información base, que significa saber todo lo que hay en la comunidad, cuántas iglesias, cuántos chongos, cuántas farmacias, todo lo de la comunidad, clima, altitud, todo, qué lado se inunda, no se inunda, ese es el diagnóstico. En base a un diagnóstico donde implica también cuál es la morbilidad y mortalidad y cuáles son los problemas más frecuentes, yo hago un plan de acción, un plan de intervención, ¿sí? Ese sería quien dice el tratamiento que yo le voy a dar a la comunidad ante este problema. Ok, entonces, como le decía, en la parte clínica venía un paciente, contenía sus datos, ¿no? Datos del individuo a través de la historia clínica y sus componentes. De ahí viene, hago un diagnóstico de salud de ese individuo. Después que le hago el diagnóstico de salud al individuo, le doy un tratamiento que puede ser médico y quirúrgico y después tengo que ver que la evolución. ¿Qué más sigue?
Después de lo que acabamos de comentar, sigue la evaluación Evaluación. del Sí, tratamiento. Ajá, después del tratamiento sigue lo que es la evaluación. ¿cómo la evaluación? No entiendo. Del enfoque vendría a ser la parte clínica y la parte epidemiológica, donde en el enfoque clínico vamos a lo que es a tener el control de cómo va evolucionando la enfermedad, y en el epidemiológico vamos a tener lo que es el análisis que va a tener el impacto de esta patología y la intervención y el seguimiento que se le va a dar respectivamente. Ya. ¿Y en el enfoque epidemiológico? Claro, ahorita lo que Hay acabo la de palabra, mencionar. sí, Ajá, sí, pero vamos hay a la darle palabra. el seguimiento y la intervención necesaria a lo que es la patología en el epidemiológico. A ver, cuando digo patología, me enfoco al paciente. Que yo quiero la evolución de si se resolvió la fiebre, le están actuando no los antibióticos, mire, si la cirugía venga hace 8 días le saco los puntos, digo la morbilidad. En cambio aquí en la comunidad lo que tengo que medir es, acuérdense de esto, el impacto, el impacto Exacto. de el impacto de las intervenciones. Eso es lo que venimos en el enfoque. No es que nosotros en la comunidad, en base a los datos que obtuvimos, hicimos un diagnóstico de salud, en base al diagnóstico de salud hicimos un plan de acción, y en base a que ejecutamos este plan de acción debemos ver si ese tuvo un impacto, ese plan de acción funcionó o no funcionó. Es decir, si de repente me tocó inmunizar sobre algo, yo tengo que la gente no se enferme de algo, ¿no? ¿Ok? ¿Qué más vimos en la clase anterior, señor? Si También prende el vimos, micrófono. ajá, listo, ok. También vimos las preguntas que se plantean en los enfoques, tanto clínico y epidemiológico. Sí, pero yo quiero remontarme, porque ahí la esencia es esta, ¿no? De que cómo Disculpe. uno ve el individuo, la esencia es esta, de cómo uno ve el individuo y cómo se enfoca el problema del enfoque comunitario. Esas son las dos diferencias. Pero hoy hablamos de unas enfermedades que se llamaba este, las reemergentes. Las reemergentes son aquellas que por mucho tiempo estaban bien, mucho tiempo, y después hice 25 años, y de ahí empieza a ser un problema de salud pública. Esas eran las enfermedades reemergentes, ¿verdad? Esas eran las enfermedades también conocidas como una enfermedad transmisible. Eh, Repita, a ver. algo, que Las, algo que la caracterizaba era que esta, si no mal recuerdo, que esta era una enfermedad nueva, es decir, nuevos casos, no molestaba a partir de unos 20, 25, 30 años, no te molestaba para nada, pero llegaba un punto donde esta sí se creaba un problema en el sistema de salud, mm, o es la reemergente. a ver, por eso, a eso iba, ¿no? A ver, deme un segundito. Deme un segundito. Sí, sí. Tu, 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 tu. Dejar de compartir un ratito, ¿ya? Espera, me fui. Déjeme maximizar una cosita que quiero ver acá.
A ver, un minuto. Tienen un minuto. Todos a contestar esa. Ok. A ver, cuénteme, señorita Caro, ¿qué puso? A ver, repito, le voy a hacer nuevamente la pregunta. Claro, Le voy a hacer- a ver, ya, ¿qué es una enfermedad emergente? Ya tenemos. no, no se preocupe. Lo que le acaba de mencionar es que esa enfermedad al principio no es una molestia, pero al pasar el tiempo sí se convierte en una molestia, al pasar 20 años, 25, 30 años, y de ahí se convierte en sí en un problema para la salud de la persona. A lo que es una enfermedad reemergente es donde la gente en sí va a tener los No, cambios no. y A ver, tener un una ratito, un ratito. A resistencia. ver, es que, discúlpeme un ratito. No, Es que estoy lento hoy día. Es que estoy como confundiendo. A ver. Y me dice, me corrige. Mire más acá. A ver, una enfermedad emergente es aquella que por mucho tiempo, dice el OPS, más de 25 años, no ha sido un problema de salud pública y empieza a incrementarse o amenaza con incrementarse. Ese es un componente. ¿Cuál es el otro componente? El concepto de enfermedad emergente tiene dos componentes. Uno era eso, por mucho tiempo no ha sido problema, y el otro componente no me acuerdo, pero algo cuando vino el Zika, o algo como cuando ahora que vino el SARS-CoV-2. Míreme acá, mira acá. Sí, pues es que ven los apuntes, pues miren no, acá, no, vamos. no. Cuéntame. Eh, mm, Por ejemplo, el SARS-CoV-2 es una enfermedad emergente. No, pues el SARS-CoV-2 es una enfermedad, estoy hablando mal, porque el SARS-CoV-2 es un virus, ¿no? claro, El el COVID. COVID, el COVID es una enfermedad emergente. El COVID es una enfermedad emergente. Claro, sería, ahí vendría lo que también comentaron, era el descuido de las personas. No, a ver. No, espérese un ratito. A ver, repetimos, a ver. El Zika no había y ahora ya hay. Entonces, eso es una enfermedad emergente. A ver, entonces la enfermedad emergente no es que tienes por muchos años. Bueno, eso es un componente que no ha sido problema de salud pública o o el COVID, el otro componente, acuérdese. No ha sido problema por muchos años, pero Antes no, había, antes había COVID no, en la actualidad y ahora ahora sí. sí. Ajá, Es es decir, como, le podré explicar que anteriormente no se encontraban estas patologías, pero a medida del tiempo se ha convertido en el problema de que ahora a ver, me entonces está asustando. a ver, como estamos conversando, hay patologías que no han sido problemas, ¿no? Ujú. A ver, hay patologías que no han sido problemas, han estado, pero no han sido problemas y después empiezan a ser problemas. ¿Y por qué decimos que el COVID es una enfermedad emergente? ¿Por qué decimos aquí en el Ecuador es una enfermedad emergente? Porque no se encontraban los casos como ahora estamos en la pandemia a nivel mundial. Entonces, una enfermedad emergente es la que tiene por más de 25 años sin ser problema, entonces no entra dentro del concepto. O sea, sí existía, siempre ha existido el COVID, pero no era en abundancia como lo que ahora se está presentando. No, aquí en el Ecuador. Hay antecedentes de circulación del coronavirus, sí, pero acá no. ¿Y por qué manifestamos que es una enfermedad emergente?
En el 2009, el AH1N1, en el 2019 ingresó en mes de mayo, fue una enfermedad emergente. Pero ¿cómo? Si el concepto de una enfermedad emergente es aquella que tiene, como, según OPS, 25 años sin ser problema y empieza a ser un problema. ¿Por qué decimos que es una enfermedad emergente? Porque en esta actualidad sí se ha convertido en un problema. O sea, todas las enfermedades que tienen, por ejemplo, la tuberculosis sería una enfermedad emergente porque es un problema ahorita la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad emergente. Sí. La malaria sería una reemergente. Pero estamos hablando de emergente. Creo que sí, doctor. Tuberculosis. Sí, una emergente. Ya, ya ves, ok. Un chévere. Igualmente. Ok, un gusto haberla saludado. Insúa, señorita Insúa. Sí, doctor, presente, prendo la cámara. Doctor, ya, ahí está. Hola, ¿cómo está usted? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo está? Muy ¿Todo bien, bien? gracias. Eh, Sí, sí me siguió con lo que estoy conversando ahorita, ¿no? ¿Por qué decimos que sí, estamos hablando de enfermedades por, emergentes y reemergentes. ¿por qué decimos que el COVID es una enfermedad emergente? Si no es una enfermedad que tiene por mucho, mucho tiempo, por más de 25 años y empieza a ser un problema de salud pública. ¿Por qué decir? Porque las enfermedades emergentes no son solo esas que han existido por 25 años y luego ya no, y luego vuelven a aparecer, sino las enfermedades que son nuevas. Nosotros habían existido otras variaciones de COVID, del SARS y el MERS hace muchísimos años, pero lo que estamos viviendo ahora con el COVID es nuevo. La idea es que, insisto, ya tenemos el séptimo brote de coronavirus que ya ha habido, ¿no? En otros Ujú. países, pero acá no hemos tenido esas presencias, ¿no? Y mucho menos de esta cepa, ¿no? Entonces, como usted bien dice, ya, claro que da la película que una enfermedad emergente es aquella que tiene más de 25 años como problema de salud pública o una enfermedad nueva, también una enfermedad emergente. Entonces, ¿por qué factores podría una enfermedad ser emergente? Ya dijo, eh, un ejemplo, ¿cómo nos podemos definir cuando una enfermedad es emergente? ¿Se acuerdan? Me preguntó factores que pueden hacer que una enfermedad sea emergente. Sí. Eh, bueno, por ejemplo, en el caso del COVID pueden ser mutaciones o evoluciones dentro del mismo microorganismo que hagan que los síntomas y la enfermedad cambien un poco y que aunque pueda estar como en recesión durante un tiempo, eh, siguen siendo emergentes con diferentes síntomas y de Eso puede diferente ser, gravedad, como pasaba ahora con la variante Delta del COVID. sí, la lógica es que eso sí podríamos considerarlo en otros países, por ejemplo, por la India y todo, donde ya ha habido estos antecedentes. Por ejemplo, en el Ecuador como que no aplica lo que dice porque no ha habido. ¿Por qué hay Ujú. si no ha habido? Porque ha habido, Porque sí, ¿por qué ha habido aquí casos si antes no había? casos de variante Delta o casos de COVID en general. Casos de COVID. Porque siguen habiendo personas que tienen COVID y el caso y se sigue transmitiendo y son enfermedades propagables de microorganismos que son muy fáciles de Y, propagar que vienen en aire pero por eso, pero ¿cómo llegó acá? por el viaje, por la globalización del mundo, Exacto, por personas que vienen de afuera. exacto, por movimiento Alguien lo poblacional. trajo Es decir, acá. una enfermedad puede ser emergente porque hay una enfermedad que no había, pero con esto de la migración, como usted dice, la globalización, vienen las personas y ¡tap! Es mucho más Se puede fácil. comprar. Sí, usted ya dijo el ejemplo, el primer ejemplo, ¿no? Relacionado que también podría ser por cambios de la mutación del virus y todo. Yo le dije, lo que usted dice está bien. Quizás no aplicado como ejemplo en nuestro país para el COVID o para Claro. el SARS-CoV porque no ha habido.
Pero sí, la idea es que virus que no tenían, alguien que no molestaba y de repente se tornan agresivos y pueden hacerse más virulentos, y eso es un factor. Ujú. Y otro factor que recuerda que, Yo creo que otro factor que recuerdo es las causas ambientales. No me acuerdo si es que eran dos factores diferentes o si es que era el mismo, pero hablando de reforestación, de deforestación y del el surgimiento de nuevos agentes como vectores que pueden aparecer por el medio ambiente, justamente por reforestación o deforestación, o incluso por el cambio climático y con los icebergs que se derriten, muchos microorganismos congelados de hace muchísimos años surgen otra vez. efectivamente, entonces por las invasiones a áreas boscosas, meternos lugares donde está el vector, por la deforestación, por cambios que hay, pueden hacer o condicionar que hayan cambios en la fauna, cambien los vectores y después hay una mutación. Por cierto, hoy les voy a mandar a ver una película para la próxima clase, ¿no? Que se llama Contagio y la vamos a analizar la próxima clase. Ok. Gracias, señor Tinsúa, por su participación. Ok. De nada. Plaza. Ya enciende la cámara, doctor. Ok. ¿Sí me ve? Cierto. Sí, sí, te visualizo. Como te das cuenta, ya a todos le pongo, eh, veo la asistencia. Yo sé que ahorita todos estamos participando y vamos a estar bien en la participación. Sino que estoy considerando es la asistencia, como que, bueno, si no, no es culpa de ustedes, a veces no los puedo llamar, pero somos pocos y creo que la mayoría podemos participar, pero juega mucho la asistencia. Aquí tengo observaciones con estas asistencias. Bueno, ese cuando no me respondió un llamado, pero aquí pongo, se conecta solo 1 hora, 7 minutos, entonces esto sí, me quiero que se vayan visualizando. Bueno, aquí no se preocupe, no respondió el llamado de la lista tampoco. Esta falta también ya sé que tiene que estar justificada porque la señorita Caro, que no vino a la primera clase, me dio la lección, entonces esto lo voy a justificar, no se preocupe, señorita Cargo. Entonces vayan viéndose. Ya sabemos que esto es la participación y aquí estoy anotando las lecciones. Me llama la atención también que, bueno, Hernández ya no existe. Aquí tenemos que Yerdier no tiene una lección acá y acá también la señorita Malacato nos ha hecho 2 lecciones. Bueno, vayan viendo. Estoy tratando de ser transparente, que ustedes vayan siguiendo la evolución de su... y ya conversamos un ratito, señorita Malacato, pero les cuento, se discuten ideas, no todo es perfectible. Yo tengo la exportación de los que son las lecciones que hago aquí de los sondeos, y a eso me refiero, ¿no? Con esto de aquí de encuestas, ¿no? Son los sondeos. Acá son las lecciones, estas son las lecciones, esta es la participación y estos son los sondeos. Entonces, según el reporte del Blackboard, no tengo estas notas de sondeo. Ya mismo hablamos de eso, señorita Malacatos, ¿no? Ok. Seguimos, Plaza. Todo bien. ¿Tú eres barcelonista? No me Tienes gusta el cara que fútbol, estás doctor. triste. Yo tampoco te cuento. No, no sé el fútbol. Pero bueno, me alegra que hay que ser distraerse, pero no amargarse por cosas así. No, a mí no me gusta el fútbol tampoco. Pero cuéntame, hablamos de una enfermedad reemergente. ¿Qué es una enfermedad reemergente? Son aquellas enfermedades que vuelven a reaparecer luego de un tiempo. O sea que ya estaban erradicadas, por así decirlo, pero vuelven a aparecer luego de un tiempo. Ya, esa es. Eran chéveres, lo estamos solucionando bien, vamos bien, y de nuevo empieza a incorporarse, a incrementarse y a hacer el problema de salud pública. ¿Cuáles son los factores que pueden hacer que una enfermedad sea reemergente? A ver, uno era porque la persona puede estar con las defensas bajas, o sea, puede estar inmunodeprimida. Ahí usted hablaba del ejemplo del VIH o aquellas personas que tienen SIDA, que tienen un sistema inmune bajo. Otro era por la resistencia de los virus o las bacterias a los antibióticos. Y el último puede ser porque el sistema de salud del país no es adecuado para controlar estas enfermedades.
No es adecuado. Quizás no, porque si ya lo estábamos haciendo bien Ujú. y de nuevo empieza a meter, o sea, algo estaba haciéndose bien. Sería porque, o sea, como que dejan, como ya estamos haciendo las cosas bien, no le prestan tanta atención y como que se debilitan esas medidas que estábamos tomando antes. Exacto, eso podría ser. Esos son los factores porque una enfermedad puede ser reemergente. Muy bien, Plaza. A ver, señorita Malacatus. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Buenas tardes, ya enciendo mi... Buenas, ahí se ve. Sí, la veo. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Cuénteme. Buenas, doctor. ¿Qué pasó con esa? ¿No pudo hacer los sondeos o qué sé yo? En ese momento hubo Ah, problemas. eso le quería preguntar. A ver, yo la encuesta del 9, eso sí, no la hice porque me salió en el último minuto, eso sí, yo sé que no la hice. Pero la otra del 14 estoy segura que la había hecho, por eso le quería preguntar eso. Como le digo, yo puedo equivocarme y cuando yo cometo un error, yo lo acepto. Yo entro al sistema, exporto y ahí me ha salido Cristiano Dado. Como usted me dice esto, voy a volver a ver y a ver si me he equivocado. Pero si no está dentro del sistema, ahí sí no sabría cómo podría ayudarle, ¿ok? Ah, Usted ok. sabe, yo quiero con toda la transparencia. ¿Cuál usted dice que sí hizo la del 14? Sí, la del 14 sí la hice. Entonces voy a poner aquí verificar, ¿no? Y usted para la próxima clase me dice, doctor, verificó. Bueno, aquí ustedes van siguiendo, vamos siguiendo cómo vamos, ¿no? De acuerdo. Ya mismo hablamos, señorita González, ¿ya? Para hacer lo mismo, ¿ya? Ok. Señorita Maracatos, el día de hoy ya estoy compartiendo, no sí visualizan la presentación, ¿verdad? Sí, doctor. Ok. Nos quedamos por enfermedades reemergentes y emergentes. Ya sabemos con estas características. Les cuento que existen dos modelos de causalidad epidemiológica que van de acuerdo, o sea, que están relacionadas con el enfoque epidemiológico. Como ya sabemos del proceso de la causa múltiple efecto único, salió lo de la T epidemiológica de Lebel y Clark, que no voy a ser reiterativo. Ya sabemos que hay una relación, un equilibrio entre la gente, el hospedero, el ambiente, no hay un equilibrio. Cuando este equilibrio se pierde, viene el proceso, altera el proceso de salud de enfermedad. Entonces no voy a resumir. No voy a repetir eso de ahí, que ya lo vimos anteriormente. Pero sí, el día de hoy vamos a hablar de esto que está acá. Que quisiera que por favor usted me ayude con la lectura. Vamos. Ah, los componentes de la causa y los pasteles de casualidad. El modelo de componentes casuales se basa en la Causales. causales, perdón. Cau- Se basa en la naturaleza causal múltiple de muchas enfermedades, especialmente las no infecciosas. Este modelo se ilustra en la siguiente figura, donde los factores que actúan pueden causar una enfermedad. Son denominadas causas suficientes. Mire, esto de aquí que usted ve, estas letras de aquí, cada factor o cada cosita de estas es un determinante, ¿no? Es un componente. Cuando esta serie de factores se conjugan de tal manera que producen una enfermedad, se llama causa suficiente. Para explicarme un poquito mejor, repitamos, o sea, sigamos con la lectura. Los factores representados por las partes del pastel de este modelo son causas componentes de una causa suficiente. Rara vez es suficiente un componente único. Por ejemplo, el virus del sarampión no siempre causa la enfermedad. Se necesita un huésped susceptible. Causas componentes son los de pastel y abajo dice causas suficientes. Sí, sí, vea que cada cosita esta es una causa componente. Seguimos, que está leyendo bonito, vamos. Pasteles, causales de Rothman. Esquemas conceptuales de causas hipotéticas de enfermedades.
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ya. La enfermedad es producida por un conjunto mínimo de condiciones que actúan en concierto denominadas causas componentes. Al conjunto mínimo de condiciones que actúan en concierto y producen la enfermedad se les denomina causas suficientes. Ya, ok. Bueno, este es el modelo de los a ver, vamos aquí. Mire, este es un modelo de los pasteles causales de Rothman, ¿no? Esto lo que significa que parece un trabalengua, ¿verdad? Yo quiero que lo tomemos despacito. La idea es que hay unos factores, un conjunto de condiciones. Si cada condición se llama causas componentes. Cuando estas condiciones se unen de tal forma que producen una enfermedad, se denomina causa suficiente. O sea, ¿qué es una causa suficiente? Cuando hay una conjugación de todas las causas componentes de tal manera que pueden producir la enfermedad. No sé si me estoy haciendo entender la idea, ¿no? Miren, esta es una misma enfermedad y aquí hay 3 pasteles de una misma enfermedad. Creo que aquí en la siguiente creo que podría hacerme entender mejor. Mire, sí alcanza, ayúdeme con la lectura, que esto que dice aquí. Una enfermedad puede tener varias causas suficientes, cada una suficiente para producirla. Cada una de sus correspondientes causas componentes. A ver, Las causas, un segundito, miren. Esta es una enfermedad. Esta es la misma enfermedad. Esta es la misma enfermedad. Que se produce, ¿sí? Por la combinación de algunas cosas. Por ejemplo, hagamos una idea. Aquí tenemos el ejemplo de la tuberculosis. Hay una causa que, bueno, aquí un paciente con tuberculosis, este otro paciente con tuberculosis, este paciente con tuberculosis. Por ejemplo, un factor o un componente para que se produzca la tuberculosis sería, por ejemplo, B, desnutrido. B, desnutrido. A este tiene tuberculosis, pero no está desnutrido. A ver, vivir en hacinamiento. Este tiene hacinamiento, este está en hacinamiento. Este está desnutrido, pero este no vive en hacinamiento. O sea, no siempre, a ver, vamos a repetir, vamos a leer la parte que está aquí, déjenme maximizar porque creo que no se visualiza bien. A ver, ayúdeme con la lectura de aquí abajo. las causas componentes pueden jugar un papel en 1, 2 o los 3 mecanismos causales. A aquella causa componente cuya presencia es imprescindible en todos los mecanismos causales de la enfermedad se la denomina causa necesaria. Causa necesaria, ok. De lo leído acá, para la presencia de que se produzca la enfermedad del dengue, ¿cuál sería la causa necesaria? La causa que siempre tiene que estar en todos los... ¿Perdón? El vector. Ya. No, puede ser un componente, pero a ver, hagamos la idea. Viene la Aedes aegypti, me pica, me infecto de dengue. No, o sea, tiene que el mosquito estar, la mosquita, tiene que estar infectada con dengue. Con el virus, ¿verdad? Con el virus, perdón. Entonces, a todo enfermo de dengue va a tener una causa que le llaman causa necesaria. Para que tenga dengue siempre va a tener que tener el virus. Vamos a ver si quizás viendo acá van leyendo, no sé, déjenme ver. Ya. Por ejemplo, aquí está un ejemplo con la tuberculosis. A sería el bacilo de Koch, bacilo de Koch, bacilo de Koch. Sin bacilo de Koch no podría haber tuberculosis. Comúnmente se da tuberculosis en personas que están desnutridas o malnutridas, ¿verdad? Entonces vemos aquí que este está desnutrido, pero este no está desnutrido. Pero también le dio tuberculosis. O vivir en hacinamiento, este está hacinado, y este no está hacinado. Pero este, a pesar de no tener hacinamiento, le dio tuberculosis. O sea,
para que una persona se enferme, o sea, para que dé tuberculosis, hay algo que se llama causa necesaria, que no puede faltar. Y hay otros factores determinantes que puede hacer que a mí me dé tuberculosis. No, no, a mí no. Se oye feo. Que acá a alguien le dé tuberculosis. Que una persona se enferme de tuberculosis. Entonces, hay determinantes y factores que son las causas componentes. A esta persona le dio tuberculosis porque tenía esta condición de hacinamiento, porque estaba desnutrido, porque vivía en área rural, porque no, qué sé yo. Y le dio tuberculosis. A este de aquí también le dio tuberculosis, pero no por los mismos factores componentes que le dio a este paciente. De plano, hay un componente que siempre tiene que estar, que es el bacilo de Koch. Pero este paciente, como decía, estaba en hacinamiento, pero estaba bien nutrido, tenía obesidad mórbida, tenía hábitos de vida o estaba en un lugar con poca ventilación, no tenía buena radiación, estaba en un centro de rehabilitación, ¿no? A otro de acá le dio tuberculosis porque tenía otras causas componentes. No sé si me estoy haciendo entender la idea. Para que se presente una morbilidad hay una serie de factores que pueden condicionar o favorecer para que se produzca una enfermedad. Hay un factor que nunca puede faltar, que es el agente. Los otros factores se llaman causas componentes. Cuando estos componentes se combinan de tal forma que producen la enfermedad, eso se denomina causa suficiente. Entonces, una causa suficiente tiene unas causas componentes y una causa necesaria. A ver, no sé si vamos a hacer otra cosa. Vamos a volver a leer para ver si con lo que yo he hablado y ya la lectura se hace más amigable, ¿ya? Por favor, leamos de nuevo. O sea que para garantizar que al final todos participemos, me ayuda la señorita González, por favor. Un gusto haberla saludado, señorita Malacato. Hola, doctor, ¿me escucha? Sí, le escucho. Ya, ¿quiere que lea? Dame cámara. Sí, por favor. Porque también sí, quiero que lea nuevamente. Vamos a leer nuevamente y espero que con lo que expliqué, medio confuso, parece trabalengua, ¿no? Esperemos que después de lo que yo expliqué Un se poquito. haga más fácil la lectura. Ya, despacito. Vamos, leamos de nuevo, vamos. El modelo de componentes causales se basa en la naturaleza causal múltiple de muchas enfermedades, especialmente las no infecciosas. Este modelo se ilustra en la siguiente figura, donde los factores que actúan para causar una enfermedad son denominantes causa suficiente. Ok, seguimos. Los factores Seguimos. representados por las partes del pastel de este modelo son causas componentes de una causa suficiente. Rara vez es suficiente un componente único. Por ejemplo, el virus de sarampión no siempre causa una enfermedad. Se necesita un huésped susceptible. Leemos de acá, la enfermedad. Ah, ya. La enfermedad es producida por un conjunto mínimo de condiciones que actúan En concierto. Ouch, se fue el audio. Se frizó. Ya, ok, vamos. Repita, Pongámosle que fe, vamos. tomó el internet. A ver, apague la cámara un ratito y después la vuelve a encender para aclarar lo de después la vuelve a encender. Ya. A ver, Ya, seguimos. La ya. enfermedad. A ver, bueno, repito. La enfermedad es La enfermedad. producida por un conjunto mínimo de condiciones que actúan en un concierto denominadas causas componentes. Al conjunto mínimo de condiciones que actúan en un concierto y producen la enfermedad se las denomina causas suficientes. Sí, no sé si, bueno, pero es que se vaya sentado. Y no que actúen en un concierto, no son artistas, que actúen en concierto. A ver, seguimos. Ajá, que actúan en concierto. Claro, vamos. Ya. Una enfermedad puede tener varias causas suficientes, cada una suficiente para producirla, cada una con su correspondiente causa componente.
causas componentes. Las causas componentes pueden jugar papel en uno, dos o los tres mecanismos causales. Aquella causa componente cuya presencia es imprescindible en todos los mecanismos causales de la enfermedad se las llama causa necesaria. Sí. Seguimos. Esto es un juego de lenguas, doctor. Los factores que representan causas componentes de enfermedad incluyen factores del agente, huésped y ambiente. Por ejemplo, la tuberculosis. A, Microbacterium tuberculosis y B, la desnutrición. Como le decía, este es lo que se denomina causa necesaria. Aquella causa componente, o sea, todos estos son un componente. A ver, cada colorcito de este pastel son componentes que se conjugan en concierto para producir la enfermedad, ¿no? La causa componente que nunca puede faltar y que debe estar siempre en todo evento es, en este caso, el agente, ¿no? En este Necesaria. caso, es Ok. lo que se denomina causa necesaria. La causa componente Ahí, ok. que nunca puede faltar en toda la enfermedad sería lo que se denomina causa necesaria, ¿no? Entonces, la causa necesaria es la causa componente que no puede faltar, en este caso sería el bacilo de Koch, ¿no? Hay otras causas componentes que podrían estar en un pastel, o en otro pastel no podría estar, en un pastel sí, otro no, o sea, eso varía, ¿no? Según eh, en cada paciente. Seguimos. Seguimos. No es necesario identificar cada componente de una causa suficiente antes de implementar acciones de prevención. Se puede bloquear cualquier componente de una causa suficiente para prevenir la enfermedad a través de esta vía. Por ejemplo, si se elimina el hábito de fumar, se podría prevenir el cáncer de pulmón. Claro. Ok. Entonces, ahora sí encienda su camarita. Prendo mi cámara. Así es. ¿Se entendió? Voilà. Más o menos. Solo más o menos. A ver, no sé, insisto, no importa, yo puedo repetir hasta que quede clara la idea. Lo que quiero es que, vamos a tratar de que se Ya. vea aquí, creo que este es el ejemplo, aquí se podría mover, aquí. Este es el ejemplo de la tuberculosis. Este es un paciente enfermo, este es otro paciente enfermo y este paciente enfermo. Hay un ejemplo con 3 pacientes. Ya. Entonces, para que este paciente se haya enfermado, tuvo que tener unos factores, unos determinantes, unas condiciones. Cuando esas condiciones, que le denominan según Rodman lo considera como causas componentes. Cuando esas causas componentes se conjugan de tal manera que producen la enfermedad, eso se denomina causa suficiente. La causa componente que nunca Ok. puede faltar es aquella que sine qua non debe estar. En este caso, como le decía en este ejemplo, el A sería el bacilo de Koch. Para que alguien se enferme de tuberculosis, tiene que tener el bacilo de Koch. Podría tener todos estos factores Y esa es la condicionantes. causa necesaria. Exacto, esta causa componente que no puede faltar para que se produzca la enfermedad se denomina causa necesaria, ¿no? La causa necesaria es la que no debe faltar. Okay. Ahora, hay causas componentes o factores que producen la enfermedad, pero no en todos los pacientes van a estar todos los factores. Como decíamos, esto B era el grado de nutrición, el B desnutrido, este no está desnutrido, este está hasta con obesidad, por ejemplo. O aquí, este tiene Ya. hacinamiento, este está en hacinamiento y este no está en hacinamiento. Este está en un ambiente, por ejemplo, este puede estar privado de la libertad. Este no está privado de la libertad, pero este vive en un área donde está poco, vive en una casa, pero está poco ventilada, qué sé yo. O sea, son distintos componentes. Cada individuo tiene algún tipo de característica de susceptibilidad, o puede ser en el ambiente, ¿no? Puede ser factores de la gente, puede ser factores del ambiente o la susceptibilidad del huésped, que hace que se produzca la enfermedad. ¿Sí? Ya. Sí. No tiene cara de que sí. En serio, sí. No, sí, ya entendí, sí, entendí. Ya ahí sí. Ok. Ahora sí, cuénteme, ¿qué pasa con esto que hemos hecho de las encuestas?
en los sondeos. ¿Qué le pasó en No los sé, sondeos? yo sí estuve en clase el 14, no sé por qué le sale ahí que no vi la lección. Entonces yo voy a verificar de nuevo, que O sea, insisto. sí, podría verificar, es que en serio sí, Ok, sí la vi. cierto. Mismito, sí, por cierto, yo tengo y yo exporto. No sé si... No, no, al final de la clase lo hacemos eso para poder avanzar. Y compartimos la pantalla y me quedo con las dos señoritas después de la práctica y veo la exportación, Ya. porque yo exporto las asistencias, yo trato de ser organizado porque no me gusta que piensen que yo quiero perjudicar. Más bien, ustedes vayan viéndose clase a clase para que no tengamos inconvenientes. Ok, un gusto. Señorita González, Un vamos. gusto. Ok, por favor me ayudan. Calderón. Buenas tardes, doctor. No sé si se percató, pero creo que soy nuevo en la clase. Recién acabo de inscribirme y le mandé un correo, pero creo que no lo revisó. No sé si prendo la cámara o algo del estilo. Vamos préndela para conocerte. A ver, a ver. A ver, No sé si Calderón. me puede ver, ¿no? No, aún no. Ah, Para bajar. Sebastián. ¿Tu otro apellido? ¿Sí me puede ver? ¿Tu otro Carvajal. nombre? Sorry. Ya te vi, ya te vi. Sebastián, el Sí. otro nombre. Calderón Carvajal. El otro nombre. Ah, solamente tengo uno. Ah, solo uno. Ok. Ok, un Así gusto es. saludarte. Espero que ya estés en conocimiento de cuál es el mecanismo de nuestras clases. Aquí todo el mundo se va viendo sus participaciones. Así es, así estoy viendo, sí. Aquí empezamos, aquí, ok. Ok, entonces vamos a ver Y la práctica también la vas a ver conmigo. Así es. Bueno, ok. Entonces tienes que alinearte a un grupo y se van aumentando los grupos. Ok, ya nos organizamos con eso. Bueno, Listo. insisto, la idea aquí, sigue ahí en línea. La idea acá es que, insisto, somos un equipo de trabajo, hagamos el seguimiento de las clases. Si hay algún tipo de inquietud, a mí me interesa correr, avanzar, a mí me interesa que se vaya asentando el conocimiento. Vamos a hacer como hacemos con las clases contigo y quiero que por favor me ayudes con la siguiente lectura. Claro, por su Ok, mira, cámara o... no, no, deja nomás apagar la cámara. Yo te voy a ir contando algo que se denomina las 9 preguntas epidemiológicas que ya tienen conocimiento, pero creo que tendría que interactuar. ¿Tú ya viste el concepto de salud? ¿Ya viste las primeras clases? Calderón, ¿ya viste las primeras clases? ¿Las has revisado? ¿O aún no? Bueno, a ver, Calderón Emily, Perdón, se me fue. tranquilo, Calderón. Es Buenas, que doctor. sí, voy a hablar de las primeras clases. Calderón Evelyn, ¿cómo está usted? ¿Cómo ha pasado? ¿Todo Buenas, bien? todo bien. Me alegra mucho. Ya le prendo la Mire, cámara. no, tranquila, no, porque vamos a conversar ahorita de algo que ya vimos en la primera clase, Ujú. cerca de, oh my goodness, mi hijo, lo voy a triangular, me sale esto. ¿Qué es esto? Bueno, ok. Como le decía, le vamos a contar acerca de la nueva pregunta epidemiológica que vamos a avanzar rápido porque esto ya lo vimos, pero no podemos avanzar tan rápido por Calderón 2. Eh, porque ya sabemos que las 9 preguntas epidemiológicas de una u otra manera tendríamos que realizarlo o coordinarlo o nos acordamos de dichas preguntas de acuerdo al concepto, ¿no? Ujú. Entonces ya sabemos que la primera pregunta epidemiológica está orientada a identificación del problema y viene con la primera pregunta, ¿cuál era? ¿Se acuerda? Sí, era el qué. ¿Qué es lo que pasa aquí? Ah? Es la primera pregunta Eh, epidemiológica. Ya Correcto. sabemos que la epidemiología es la ciencia que estudia, ¿qué más sigue? Es la ciencia Distru que estudia la, a ver, ¿cómo era?
La Es una distri, ciencia que se encarga del estudio y de de la distribución de los determinantes ok, en procesos de la salud y enfermedad. ya, entonces la ciencia que estudia la distribución. Y cuando hablamos de la distribución, nos acordamos que ahí vienen las preguntas de magnitud. Y Ujú. nos acordamos de la tarea epidemiológica, lugar, tiempo y persona, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas de magnitud? Las preguntas de magnitud son del lugar, que son dónde, el tiempo, que es cuándo, la persona es quién y la cantidad cuánto. ¿Y cuántos, verdad? Esas son las preguntas epidemiológicas. Ujú. Entonces ya sabemos que la epidemiología es la ciencia que estudia la distribución y determinantes. El determinantes, cuando hablamos de determinantes, estamos hablando de la pregunta de análisis. Y es decir, ya sabemos Son que las los preguntas de causa determinantes, y pues, efecto. exacto. Entonces ahí viene el por qué, ¿no? Entonces, ¿Por qué? eso, ya dije el por qué. Ah, perdón. Ya dije, yo mismo dije el por qué. Y la siguiente pregunta, ¿cuál es la siguiente pregunta? Está relacionada con las medidas ejecutadas que hemos hecho. Y ahí viene la siguiente pregunta epidemiológica. Las que se Me, han la- realizado, las que qué resultados tuvieron y qué más voy a poder hacer. ¿Y qué más puedo hacer? Entonces, siempre en cualquier proceso investigativo, nosotros de una u otra manera tenemos que ir resolviendo estas preguntas epidemiológicas. Y ya saben que cuando identificamos un problema, todo investigación parte de la identificación de un problema. Pero cuando nosotros respondemos las preguntas de magnitud, lugar, tiempo y persona, estamos hablando de lo que se denomina epidemiología descriptiva. Cuando nosotros analizamos el por qué, estamos haciendo epidemiología analítica. Olvidar aquello. Aquí tengo el pequeño ejemplo aplicado al dengue, y dengue, identificación del problema, es qué es lo que pasa aquí. Entonces yo digo, voy a hacer una investigación, porque parece que hay muchos casos de dengue, ¿qué es lo que pasa? Entonces yo empiezo con una introducción, con una especie, bueno, veo que el dengue es un problema aquí en mi comunidad, porque veo que existe cualquier condición, o sea, el por qué no es el análisis del problema per se, es el análisis del por qué voy a hacer la investigación. Yo hacía esta investigación porque veo que bastante gente está con cuadros virales o como esta es una zona endémica donde encontramos bastantes vectores y hacemos pocas actividades de control antivectorial o qué sé yo, entonces eso me invita que yo necesito o voy a realizar este estudio, ¿no? Y, y ese es quien dice cómo es el justificativo técnico, y ahí vienen las preguntas de magnitud, entonces yo digo, ¿cuántos casos se están registrando en mi localidad? Y últimamente hay bastantes casos, cada 4 o 5 años se me presenta brotes, en esta zonita se me presentan más casos, más se presentan en qué tiempo, en qué lugar específico, y sobre todo si estos casos se presentan más en niños, más en adultos, etcétera, etcétera, yo hago un proceso narrativo, descriptivo, cuando hago un proceso investigativo, ¿no? Y ahí viene la pregunta del análisis, el por qué se presentan nuestros casos de dengue, puede ser que hay poca participación comunitaria, hay muchos criaderos, porque de repente no vienen las brigadas de control vectorial o porque la gente no está involucrada. Medidas ejecutadas de repente. Aquí ya la gente hubo una minga de limpieza, ya aquí vino una capacitación, pero al final la gente no quedó bien motivada, o sea, ¿qué pasó? Si aquí ya se han hecho campañas, pero las campañas no tienen el resultado. O sea, si hacemos lo de siempre, vamos a tener el resultado de siempre. Siempre hay que analizar, de acuerdo a las características de la población, cuáles son las medidas que yo podría estar ejecutando, ¿no? Y en la primera, insisto, si ya han hecho una metodología y no han tenido impacto, ¿para qué voy a hacer lo mismo? Tengo que buscar una nueva forma. O más, si una metodología tuvo impacto y hace tiempo tuvo, y no fue bien, y fue bien con ese estudio, y con esa intervención, pero ya después como que de nuevo decayó, bueno, entonces si les fue bien, a las finales voy a volverla a hacerla porque eso de ahí, esa comunidad, si le ha ido bien, etcétera. Entonces siempre tenemos que ir como resolviendo estas inquietudes en cualquier proceso de tipo investigativo. ¿Ok? Me ayuda por favor con la lectura. Los principios para el estudio de la distribución de los procesos de salud se refieren al uso de las tres variables epidemiológicas clásicas. Lugar, tiempo y persona. Ahí están las preguntas epidemiológicas. Y esas se refieren, cuando hablamos de personas, sexo, edad, raza, estado nacional, nivel educativo, ingreso económico, profesión, qué religión es, que si es lectosómico, si es pícnico, lo que sea. ¿Dónde? Ubicación geográfica, latitud, clima, zona rural, zona urbana, etcétera. ¿Cuándo se presentan los eventos? Si más en invierno, más en verano, o de repente cada 4 o 5 años, o de repente está relacionado con el inicio
de clases, qué sé yo, y eso se analiza. ¿Me ayuda por favor con esta lectura? Claro, son preguntas básicas que tenemos que hacerla de manera sistemática para poder organizar las características y comportamientos de la enfermedad y otros eventos de la salud en función de las dimensiones temporal, espacial y poblacional que se orientan al enfoque epidemiológico. O sea, todos nosotros tenemos que considerar siempre estas variables principalmente. Es importante analizar las variables, por ejemplo, lugar, tiempo y persona. Ahorita vamos a hablar que cuando hablamos de las variables lugar, responde a la pregunta ¿dónde sucedió el evento? No, lugar. Entonces, es fundamental o nos ayuda mucho. Ustedes ahorita han visto las películas. Les voy a mandar a ver una película llamada Contagio y la vamos a conversar para las próximas clases. Precisamente el jueves creo que empezamos a conversar de la película, pero ya la pueden ir viendo el fin de semana. Entonces, ven los mapas, ¿no? Usted se ha visto las películas donde ven epidemia, donde ven un punto y ahí ven cómo los puntos se van regando, cómo se va comportando un evento de salud. Eso nos ayuda mucho, esa localización a veces de los sistemas de vigilancia de georreferenciales. Eso podemos ver cómo se va propagando y la velocidad de propagación. Entonces yo le contaba a ustedes el caso de Jon Snow, ¿verdad? Sí le conté eso. Rita Calderón. ¿Se me hace acuerdo? A ver, Jon Snow es considerado el padre de la epidemiología. Él vivía en Inglaterra y de repente hizo puntitos en todos los pacientes que tenían cuadros gastroentéricos. ¿Sí? Y vamos a hacer. Ya les expliqué eso, ¿no? No les comenté ese caso. No comentó eso. Bueno, pero les cuento, equipo, que él, hagamos la idea de que, vamos a ver si me... Sí, que una localidad de Inglaterra. Entonces Jon Snow, ¿qué identificó? De repente había cuadros de pacientes con cuadros gastroentéricos. Entonces, ¿él qué hizo? En un mapa fue ubicando dónde estaban ubicados, de dónde residían los pacientes con cuadro gastroentérico. ¿Sí? Y después, ¿qué hizo? Se dio cuenta que en un lugar del mapa, ¿sí? Había más puntos que en el otro lugar del mapa, más en el sector norte que en el sector sur. Entonces, ¿qué es lo que él revisó y analizó? Él viene y se dio cuenta que la gente de este sector tenía como área o fuente de provisión de agua esta empresa. Y que los de este sector de acá se proveían de agua. ¿Qué pasó? De la empresa que estaba acá. ¿Y él qué hizo? Simple y llanamente cerró esta empresa y controló el brote, que él no sabía que era un brote de cólera. Después se descubrió que era un brote de cólera que aconteció en Inglaterra. Insisto, solo mapeando con puntitos y ver dónde están más puntitos, él pudo hacer una intervención y controlar un brote. Entonces es importante identificar los problemas de acuerdo a el lugar y miren cómo podríamos solucionar un brote, ¿ya? ¿Me ayuda, por favor? Esto ya lo leímos, ¿no? Okay. Nos ha puesto el... Ya. Compartir la pantalla, doctor. Ya voy a compartir la pantalla, sí. Era para ver si estaban atentos nomás. Sí. Vamos. Como decía, el sistema de información geográfica nos ayuda bastante. Jon Snow en ese momento no había sistema de georreferenciación, solo un mapito hizo puntos y pudo identificar el problema. ¿Me ayuda con esta lectura? Desde el sistema de información geográfica enriquece significativamente el tratamiento analítico de un evento. Los métodos y técnicas para el análisis espacial de datos epidemiológicos
pueden facilitar la integración de información sobre distintos determinantes de la salud, desde el nivel individual hasta el nivel ambiental. Me perdí. Identificar. Conglomerados de casos, áreas predictoras de riesgo y necesidades básicas de salud, con referencia específica a una población geográficamente definida. Es decir, yo ahorita esos sistemas de información geográfica yo puedo determinar, por ejemplo, la provisión de agua potable, dónde está, hasta dónde hay alcantarillado, dónde están la gente con pozos sépticos, podría cruzar variables como humedad con la cantidad de vectores. O sea, yo puedo mezclar una serie de variables que me podrían a mí predecir, ayudar qué podría pasar en ese tipo de localidad. Analizando de manera espacial la información. A ver, les cuento en la práctica, hoy por hoy, ¿qué estamos haciendo? Estamos ubicando a todo paciente que esté en UCI y que tenga cuadros graves, hospitalizados con infecciones respiratorias, ¿sí? Y sobre todo, bueno, empezamos por ahí, por localidad, por barrio, y lo ubicamos por barrio. Y analizamos la información de las últimas 3 semanas. Si en 3 semanas, en una localidad, en esta semana, por ejemplo, de la 30, pongámosles el 30, 31, 31 y 32. Si la semana 30 a la 31 y de la 32 a la 33 ha habido incremento de casos, se dice, ese es un área de riesgo alto. Si en una semana de la 30 a la 31 subió y de la 31 a la 32 bajó, o de la 32 a la 33 subió, o sea, solo subió en una semana, esa es una localidad de riesgo medio. Y si en una localidad vemos que los casos de la 30 a la 31, a la 32 ha ido bajando, es una localidad de bajo riesgo. Es como se hace la clasificación hoy por hoy acá, le estamos aplicando esa estrategia. Ahora, si esta localidad es de bajo riesgo, pero si hubo un paciente de UCI que está en UCI grave, automáticamente pasa a ser una localidad de riesgo. De esa manera, considerando los pocos recursos, uno puede priorizar las intervenciones que se están haciendo a niveles locales, ¿no? Eso para que tengan. Y se cruza con otras variables como es el estado, las coberturas de vacunación de la población de esa localidad, y de acuerdo a ello se hace y se prioriza la intervención. Ok. Continuamos ahora con la variable tiempo. Quiero que por favor ya vamos para que también tengan la participación. No le he puesto esto elección. Ok. Vamos con Ávila. Rita Ávila. ¿Sí? Hola. Uno. Llega presente al menos, hasta que se activa la cámara. Ok. ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? No la oigo. ¿Usted me oye? Ok. Hable a ver si no le escuchamos. No le escuchamos. Y necesitamos que me ayude con la lectura. Entonces no nos vamos a escuchar. A la una. Ok. Jacome. ¿Se me escucha? Escucho. ¿Qué tal, Jacome? Después seguimos con la señorita Ávila para ponerle la participación. Ok, vamos, prende la cámara, Jacome. Ahí está, ahí. Creo que no se me ve. Bueno, subir un Bueno, poquito el brillo. ya te vi. Ok, continuamos con la variable tiempo. ¿Me ayudas? Responde a la pregunta: ¿cuándo sucedió el evento?
enfermedades estacionales, variación entre estaciones del año. Su ocurrencia permite adoptar medidas preventivas. Eventos que ocurren antes o después de un incremento en la tasa de enfermedad permite identificar factores de riesgo. Describir la ocurrencia de la enfermedad a través de varios años permite describir y presidir sus ciclos. Predecir sus ciclos. Mire, ¿cuál es la idea aquí? Ya creo que conversamos en las primeras clases y hay enfermedades que tienen un comportamiento estacional. Es decir, ya sabemos que durante la estación invernal o postinvernal hay mayor transmisión de enfermedades, las enfermedades vectoriales, ¿no? O sea, dengue, chikungunya, zika, etcétera. Pero también hemos conversado que nosotros relacionamos también con determinados eventos. Por ejemplo, carnaval. Yo le decía que en ciertos sectores, en carnaval, ponen los discos móviles al pie de los ríos y la gente se va al pie del río, se mete ahí y hay un incremento de la leptospirosis, por ejemplo. Cuando hay inundaciones, incremento de leptospirosis. Yo le decía lo del problema de las enfermedades transmitidas por agua y alimento que se daban al inicio de la estación del periodo escolar. ¿Lo recuerdas? Jacome, ¿sí recuerdas eso? Justamente yo participé en ese momento. Ah, ya, chévere. Entonces mira como una serie de factores, si analizamos el comportamiento por tiempo, nos podría ayudar a predecir ciertos tipos de situaciones. Hoy por hoy ya sabemos que siempre por el mes de noviembre, diciembre se incrementan los casos de influenza, los virus respiratorios. Esa es una preocupación que tenemos. Siempre en el mes de noviembre y diciembre viene el proceso de inmunizaciones para la influenza. Vamos a ver este año cómo nos va, considerando que hay un nuevo virus y siempre se produce lo que se denomina la competencia viral. Vamos a ver cuál es el virus predominante, ¿no? Entonces es saber también si de repente, antes o después de un evento, por ejemplo, si hay un terremoto, el terremoto que hubo en Manabí, ya sabemos que la gente vive en carpas, hay albergues, y por lo tanto hay un incremento de la tuberculosis. La gente vive en hacinamientos y por esa condición o por ese evento hay aumento de casos. Entonces se tomaron medidas para que estos eventos que sí se presentaron no hayan sido tan pronunciados. Si de repente hay inundaciones, ya sabemos que también hay albergues y cuando hay inundaciones las enfermedades dérmicas se incrementan. Entonces sí vamos a entender que el seguimiento del comportamiento de determinados eventos nos pueden orientar a que se nos va a presentar más casos. Es decir, sabemos que si fortalecemos el tamizaje para la captación de pacientes con VIH, ya les dije que en el mes de octubre, noviembre empiezan a haber más casos. ¿Por qué? Porque empiezan a ofertarse más tamizajes. Continuamos con el tiempo, vamos, continúa. El análisis numérico y gráfico de la frecuencia de los casos de la enfermedad en el tiempo, antes y después de realizar una intervención, permitiría evaluar su efectividad. Describir... A ver, pongámoslo, la idea es que una de las cosas que tenemos que hacer siempre es medir las intervenciones. Entonces, el graficar y ver la curvita, ¿no? Que yo vengo y la curva va ascendiendo, 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 y de repente no hay que hacer algo porque hay muchos casos y hago la intervención y la curva sigue ascendiendo, ascendiendo. Pues aquí hice la intervención y sigue la curva ascendiendo. ¿Qué significa? Que la medida no tuvo impacto, que la medida no ayudó a bajar el problema, ¿no? Entonces, si yo vengo que la curva sigue subiendo y de repente hago la intervención y baja, chévere, tuvo impacto mi intervención. Entonces es importante analizar que de repente yo vengo y sube y baja y hago la intervención. Tuvo impacto mi intervención. No, pues sí. Aquí fue la intervención y desde acá ya empezó a bajar. Entonces si bajó es porque ya es el comportamiento de la historia natural de la enfermedad, que eso vamos a hablar posteriormente. Entonces es importante medir cuál es el impacto que tiene mi intervención, ¿no? Entonces, como decíamos, el seguir el comportamiento de una morbilidad por muchos años me permite predecir el comportamiento. Yo que algunas veces ya le he dicho que el dengue cada 4 o 5 años hace pico, y ese es el comportamiento normal gracias a la observación sistemática, periódica, constante de un evento de salud. Entonces, como decía, predecir. Ya sabemos que los accidentes de tránsito, ¿qué se producen? ¿Cuándo se producen más los accidentes de tránsito? Además de leerlos aquí los fines de semana. Fin de semana y noches.
supongo. En la noche, los fines de En semana. ¿Cuándo más? carreteras, En los feriados. feriados. En los Sí, sí. feriados, entonces siempre cuando hay un feriado, hay incremento de los hechos de tránsito. Entonces uno relaciona una circunstancia con los eventos, gracias a que a la observación sistemática que se hace del comportamiento de ciertos eventos. Entonces es importante también determinar el tiempo que transcurre entre la exposición y el daño. Es decir, yo les contaba ya anteriormente, yo vengo, estuve ayer en contacto, me pasó el COVID. No, ya sabemos que existe un periodo de incubación, un periodo de transmisibilidad y todo eso ya lo hemos conversado y esperamos, vamos a profundizar más en este hecho posteriormente. ¿Sí? Tranquilo. Esto no, bueno, otra participación. Vamos con, quiero que por favor me ayude. Ah, la señorita Ávila me iba a ayudar, ¿cierto? Ya puede participar. Sí, Ok. sí, sí se me escucha, ¿verdad? Así es, sí le escucho. Ya, Bueno, de la cámara. ya. Hasta eso, podemos ir leyendo esto de acá. Si no ve, vamos a maximizar, vamos a maximizar. Vamos a la variable persona. Ya, Ya, se me ve. a ver. Sí, ya la visualicé. Ok. Vamos. Ok. A ver, responde a la pregunta. ¿En quiénes sucede el evento? Las características relacionadas con las personas son de singular importancia para cualquier investigación epidemiológica. Existe dentro del grupo de variables de personas ciertas variables llamadas universales, las cuales son edad, sexo, ocupación, nivel socioeconómico, grupo étnico y cultural, estado civil. Sí. Entonces es importante nosotros determinar ya sabemos que el comportamiento de las morbilidades no es lo mismo en hombres que en mujeres, ¿no? No es lo mismo que la edad. A ver, empecemos con la edad, ¿no? Ya sabemos que hay enfermedades eruptivas de la infancia y hay enfermedades crónicas no transmisibles que comúnmente son en las personas mayores. Aunque hoy por hoy, o sea, gracias a la observación periódica, sabemos que esto es así. Pero podría pasar, no sé si les conté, pero en el año 2009, es común que hayan muertos por neumonía, sobre todo en zonas templadas. Entonces siempre los casos graves y las muertes se daban en niños y en ancianos, es decir, en la edad extrema de la vida. Pero de repente hay mayor causa de neumonías graves y muertes por neumonías en personas de 25, 30 años, o sea, adultos jóvenes. Entonces, hey, algo está pasando aquí. Entonces, esto es anormal y esto amerita una investigación y ahí salió el H1N1 que produjo un cambio del comportamiento normal. Yo como sé que hay un cambio del comportamiento normal porque yo sé que hago un monitoreo constante y bueno, y este comportamiento es así. Para poder decir que hay una alteración, tengo que saber cómo es regularmente. Ok. Entonces ya sabemos que la enfermedad varía también según el sexo. ¿Me podría ayudar usted en qué varía según el sexo? No sé, hay enfermedades que afectan más, o sea, hay algunas que afectan más a las mujeres, o sea, más, o sea, como que es más grave en las mujeres y otros que es más grave en los hombres. Ya. Creo que esto lo hemos conversado y quiero que por factor tiempo vamos, no es complejo, ya lo hemos conversado y usted lo va a ver mucho en semiología. Ya sabemos que, por ejemplo, el infarto agudo de miocardio le había manifestado que era más común en hombres que en mujeres, porque la mujer está protegida por el estrógeno, pero posteriormente ya cuando los niveles de estrógeno, o sea, de la menopausia, la proporción de infarto agudo de miocardio en hombres y mujeres se iguala. Ya sabemos que el lupus eritematoso sistémico podría ser más común en mujeres. Bueno, el cáncer de útero de mujeres, bueno. Y así, hay comportamientos que son más características en una determinada, o sea, según el sexo. Ahora, hay factores como la ocupación. Ya sabemos que de repente las secretarias comúnmente tenían problemas de tendinitis, problemas de artritis, porque están constantemente en el pipeo. Tenemos lo que trabaja en minas, la neumoconiosis en pacientes que trabajan en minas. O sea, las enfermedades van a variar de acuerdo a
la ocupación. Ese es un factor que también va a repercutir. El nivel socioeconómico es también un factor fundamental porque de acuerdo a los ingresos van a tener mayor calidad de educación. Hay educación, estamos hablando de salud. La persona educada posiblemente tenga mejores hábitos, condiciones para satisfacer cierta conocimientos que podrían aplicar para tener un mejor estilo de vida y poder ser más saludables y poder tener acceso a buena alimentación y con eso se podrían proteger, ¿no? Y las condiciones ambientales también podrían ser favorables para que no estén en contacto con agentes que me puedan enfermar. Los grupos étnicos, culturales, hay culturas que tienen ciertos hábitos y costumbres que podrían condicionar para un proceso de salud de enfermedad. Ya sabemos que juega también el hecho de la raza. La hipertensión arterial es más común en raza negra, igualmente mayor cantidad de malaria en raza blanca, porque hay una enfermedad que es común en raza negra que es la anemia de célula falciforme, ¿sí? Exacto, la cáncer de piel en las personas blancas, hay más propensa a cáncer de piel. Y como les decía, más común la drepanocitosis o anemia de célula falciforme que se da en raza negra. Entonces son factores que podrían favorecer. El estado civil, los solteros, dicen que tienen vida más, así se dice, ¿no? Que de repente Feliz. pueden ser, no comen bien o de repente son más farreros, entonces es un factor condicional para cierto tipo de enfermedades, infecciones de transmisión sexual, etc., ¿no? Entonces por eso dice que si hay estudios que demuestran que hay una relación entre los solteros versus casados en cuanto a relación al estilo de vida. Entonces el enfoque de esta semana, pues el contenido programático para esta semana era este. Pregunta, ¿si está claro el enfoque clínico y el enfoque epidemiológico? Señorita Ávila, ¿está claro eso? ¿Si nos quedó claro? Sí, sí, doctor. Sí, ¿verdad? Vimos la caracterización según lugar, tiempo y persona y las 9 preguntas epidemiológicas y en general ya sabemos que el comportamiento de las morbilidades varía según estas condiciones. ¿Ok? Espero haber satisfecho el contenido programático y si tuvieran alguna duda me lo dicen ahora. ¿Alguna duda con respecto al objetivo de la semana? No, pero estamos bien, ok. Ok. Un gusto haber saludado con usted. Un gusto que Esté tengan bien. buena noche. Ok, Bye. sí. A ver, quiero que me ayuden con una lectura. O lo hacemos. No. Vamos a conectarnos a la práctica, ¿ok? Y ahí empezamos con una lectura. Ok, un gusto y nos vemos hasta la próxima clase.